¿Cómo están, chiquillos del séptimo? Esta semana vamos a comenzar con nuevos desafíos y también comentar lo que hemos trabajado también la semana anterior, esperando que ustedes se encuentren muy bien y que también hayan podido gestionar el tiempo y poder avanzado en los contenidos y en las actividades que se han propuesto en la asignatura de historia. Así que en ese sentido, también comentarles de que nosotros hemos iniciado nuestra unidad hablando lo que es el proceso de evolución del ser humano, es decir, el proceso de hominización. En toda esta lógica, en toda esta trayectoria de evolución del hombre, nosotros la clase anterior iniciamos un desafío, el cual constaba de dilucidar el concepto de neolítico, una palabra a lo mejor un poco extraña, pero que es muy importante para este periodo y este proceso histórico. ¿Por qué? Porque el neolítico es un proceso de cambio y transformación donde el hombre comienza a generar una organización cada vez más compleja. En esa lógica, entonces, el hombre va a pasar de ciertos estados que son más bien básicos a nivel de organización mucho más complejo. Ejemplo de ello es la organización, pasar de una estructura nómade a pasar a una organización sedentaria, donde ya el ser humano se establece en un lugar determinado, el cual posee características propicias para el desarrollo de la civilización o de la vida o de la organización de personas. Por lo tanto, uno de los elementos clave que también lo vamos a tener que nosotros identificar, marcar o guardar ahí como concepto clave, va a ser el concepto de sedentarización del hombre. ¿Ya? Este proceso, el cual no sucede en un momento, sino que es un proceso, es una trayectoria donde el ser humano va a pasar de una situación nómade, ¿ya? A una organización cada vez más sedentaria, de establecerse en un lugar. Así que ese es el primer concepto clave. ¿Por qué? Porque desde ahí el ser humano va a iniciar el concepto de organización de ciudades. Obviamente en este momento no lo vamos a llamar como tal, lo podemos denominar aldeas, o pequeños complejos donde el hombre se fue organizando. Así que en ese sentido, el neolítico, dentro de todos sus cambios y sus transformaciones, uno de ellos es la forma y el estilo de vida de las personas al pasar a un proceso de sedentarización. ¿Ya? Así que ese es el punto uno para poder entender o cuáles son las características del neolítico, que fue lo que también ustedes fueron investigando, infiriendo un poco de información sobre eso. Ahora bien, dentro de las transformaciones que existieron en este periodo histórico, uno de los más trascendentes sin duda va a ser la evolución con lo que es el proceso de la caza y la recolección como forma de vida habitual al proceso ya de la agricultura y de la ganadería. Este proceso es trascendente, ya que va a marcar un punto de inflexión entre lo que es el proceso de evolución del hombre. Por eso el neolítico es tan importante y por eso también nosotros lo estudiamos. ¿Ya? Ahora, la agricultura y la ganadería, ¿qué es lo que va a provocar? Ustedes también se pueden estar cuestionando, pero ¿qué significa que el hombre haya logrado controlar la agricultura, que haya logrado cultivar, producir alimentos que le puedan servir para su subsistencia? Bueno, es ahí donde está el punto clave, ya que el hombre, al controlar la agricultura, al controlar la domesticación de animales, va a poder controlar ciertos procesos de su organización diaria y así facilitar o posibilitar este propicio de evolución y crecimiento tan abismante que van a tener las civilizaciones en su inicio. Por lo tanto, es muy importante entender todas las características del neolítico como proceso de cambio y de transformación. ¿Ya? Hasta ahora hemos hablado sobre la sedentarización como concepto clave, hemos también hablado sobre la agricultura y la domesticación de animales como parte trascendente de estos momentos de cambio. ¿Por qué? Ustedes comprenderán que si producimos alimentos y los alimentos los podemos producir cada vez en mayor cantidad, vamos a poder nosotros abastecer y alimentar a una mayor cantidad de población. Por lo tanto, estos elementos van a generar una explosión demográfica o un aumento de la cantidad poblacional. Por lo tanto, las poblaciones o los grupos de organizaciones de hombres van a empezar a expandirse cada vez más en este periodo.
Así que el neolítico tiene bastantes elementos que nos permiten a nosotros entender cómo se va a ir gestando y cómo va a ir evolucionando el hombre a medida que va pasando estos procesos o estos estados de superación o estados de desarrollo, que es lo que nosotros estamos hoy día abordando. Así que en ese sentido, como punto de reflexión, plantear de que el neolítico entonces es un proceso de cambio, es un proceso fundamental que cambia la forma de cómo vamos a nosotros ver la evolución del hombre. Así que en esa lógica, para esta semana, el desafío va a ser comprender o valorar el aporte que va a tener el neolítico en la evolución del hombre. Así que el desafío para esta semana es el siguiente: si estamos dialogando o estamos instaurando de que el hombre, a medida que va pasando el tiempo, va complejizando cada vez su organización y así generando un crecimiento y un desarrollo cada vez mucho más grande, entonces la pregunta o la misión de esta semana es: ¿cuáles son las características, a su juicio, o sea, al juicio de ustedes, chicos, que hacen posible de que el hombre pueda asentarse en un lugar? Hay varias luces que ya hemos dado. Yo creo que también es importante que ustedes lo consideren desde su propia perspectiva. Ustedes, ¿qué lugar considerarían propicio para poder asentarse, tanto como su familia como con una comunidad? Pensando en esa lógica, yo quiero que ustedes puedan organizar por lo menos al menos 5 características que permitan al hombre asentarse en un lugar y crecer de una manera distinta. ¿Ya? Así como el neolítico va a cambiar la forma de la organización de las personas y vamos a dar paso a la creación de civilizaciones, entonces es importante que nosotros identifiquemos cuáles son las características que hacen posible que el hombre pueda evolucionar en esta lógica de pasar de ser un hombre primitivo a ser una civilización. Nosotros estamos en la transición, en el medio, y estamos buscando estas explicaciones, cómo el hombre va a pasar de un estado básico a un estado superior. En esa lógica, el neolítico es el punto de partida para poder comprender esta transformación. Así que el desafío está. Los insto entonces a que ustedes identifiquen 5 características que permitan al ser humano asentarse en un lugar, o 5 características que posibiliten el desarrollo de una civilización en un lugar determinado. ¿Ya? Así que yo espero que estén muy bien. Cualquier duda y consultas, canalizarlas con los medios digitales disponibles a través del mail u otro. Así que vayan avanzando en este progreso de los contenidos y también en la gestión de su tiempo. Así que estén muy bien. Nos vemos.